todo, buenas tardes, con el profesor Freddy. Hoy me toca exponer el test de la figura humana o test de Macover. El test de Macover tiene algunos factores: factor estructura libidinal, dolor, emoción, social y ropa y objeto. En cuanto aquí, Paul Schiller fue uno de los que concibió la idea fundamental, junto a Macover, que fue la creadora del test de Macover, como bien puso su apellido, Karen Macover. Presenta 5 áreas: área social, que viene con relación y características; percepción del mismo, del medio hacia sí mismo; sexual, que viene a ser el desarrollo psicosexual; el intelectual, tipo de pensamiento; control de mecanismos defensivos. En cuanto a emociones, se evalúa el control de los impulsos, el esquema corporal. El esquema corporal se viene a ser la percepción del cuerpo; estructural, psicopatológico, que viene a evaluar las alteraciones psíquicas. En cuanto a las condiciones, tenemos el estimular, tornar, conservación, registral, verbal. En cuanto también analiza a la persona, el autoconcepto, imagen corporal y estado emocional. Aquí la experiencia viene a ser de las imágenes y también con la aceptación de la persona. Atributos: viene a ser la estabilidad de la persona con la identificación de sí misma. En cuanto a la interpretación del test de Macover, algunos aspectos del contenido ha sido los rasgos sociales, los corporales, los de contacto. En rasgos sociales tenemos a la cabeza, a la cara, ojos, nariz, boca, expresión facial, orejas, cabello, cuello. En los rasgos corporales tenemos los órganos sexuales, tronco, cadera y cintura. Los rasgos de contacto vienen a ser los brazos y manos, dedos, piernas, pies, dedos y dedos del pie. En cuanto a los rasgos sociales, tenemos a la cabeza, que es el centro importante para la localización del propio yo. Es la que recibe el énfasis, excepto en dibujos neuróticos y deprimidos o inadaptados sociales. También se observa aquí el obsesivo compulsivo, que da frecuente una presentación parecida a un mono dibujado, y considera a sí misma la cabeza como el órgano causante del conflicto. La cabeza grande se ve con frecuencia en los dibujos. Dibujan cabeza grande los jóvenes frustrados intelectualmente. Los deficientes mentales también es un frustrado intelectualmente. El paranoide, narcisista y vanidoso es todo aquel que ve a través de una reacción intelectual extrema, tiene un ego sobreinflado. El sexo, que se le concede mayor autoridad social e intelectual, aparece con una cabeza también muy grande. Rasgos sociales, parte de la cara. La cara puede ser considerada como rasgo social del dibujo. El sujeto que deliberadamente omite rasgos faciales, mostrando una delineación cuidadosa y agresiva del contorno y detalle de otras partes de la figura, es un individuo evasivo. En cuanto al carácter de sus relaciones interpersonales, la superficialidad, la cautela y la hostilidad pueden caracterizar los contactos sociales de este individuo. Los sujetos tímidos y evasivos a menudo oscurecerán significativamente los rasgos sociales, mientras trazan con fuerza el contorno de la cabeza. También dan un énfasis exagerado y marcada también acentuación de los rasgos faciales. Los sujetos que en sus fantasías han compensado la deficiencia de estimación de sí mismos por una imagen propia de un individuo agresivo y socialmente dominante.
Es una de las características también los rasgos faciales del dibujo, a la cual se puede juzgar directamente como considerablemente confianza. En los esquizoides vemos con frecuencia un rostro inexpresivo. Las líneas más nasolabial y ven en la frente es propio de sujetos que intentan aparentar madurar o maduros. En cuanto a la boca, el énfasis oral se ve en los dibujos de niños, individuos alcohólicos y deprimidos, también aquellos que emplean el mecanismo de regresión. El reforzamiento excesivo de la boca se halla estrechamente ligado al lenguaje hiriente y a los arranques de mal humor. La boca con dientes es considerado como índice de infantilidad y agresión oral. Lengua indica que su uso de la sensualidad para conseguir fines. La boca cóncava abierta se encuentra en dibujos de individuos infantiles y dependientes. En el otro extremo hallamos la boca que está representada por una línea gruesa e entrecortada, la cual significa agresión. La línea hacia arriba se observa frecuentemente en sujetos que desean obtener aprobación social. Los labios contribuyen al tono de la expresión facial y se dan de manera diferente de figura femenina y masculina. Los labios como arcos de Cupido se observan en histriónicos y sujetos que se emplean la sensualidad para conseguir fines. Objetos en los labios, por ejemplo, un cigarro, un pito, implica dependencia. Los labios también aquí, los gruesos, en la figura masculina se consideran un signo de afeminamiento. También aparece con frecuencia con otros rasgos que reflejan intereses narcisistas y femeninos. Quijada reforzada o prominente. Es dibujado por sujetos que compensan sentimientos de debilidad e inseguridad. También implica indecisión o temor de la responsabilidad. La quijada destaca, acentuada, y también aparece en aquellos que desean aparecer como socialmente enérgicos y dominantes ante la sociedad. Los hombres dependientes de una figura femenina dibujan la quijada más grande en la figura en el sexo opuesto. Los ojos, el ojo grande, oscuro, acentuado o amenazante implica hostilidad o sospecha. Ojos cerrados implica aislamiento, que no desean ver la realidad. Omisión de la pupila implica inmadurez emocional, egocentrismo y actitud crítica hacia la sociedad. En forma de puntos implica cautelidad, desconfianza y crítica. En cuanto a la ceja, el significado de la ceja no ha sido totalmente comprendido aún. Ceja caída implica desaliento, desesperanza y desilusión ante sus metas. Ceja poblada revela reacción agresiva frente a situaciones cotidianas que le pueden reflejar agresión. Oreja. La oreja se destaca por el tamaño. El reforzamiento o la transparencia a través del pelo o borraduras puede indicar desde ligera reacción a la crítica o opinión social hasta las alucinaciones auditivas. Oreja circular indica dependencia. Oreja puntiaguda indica pérdida del control y algunos puntos agresivos. En cuanto al pelo, el pelo desordenado puede indicar dificultad para controlar los impulsos sexuales y agresivos. El pelo ondulado indica empleo de la sensualidad para conseguir fines. Cabello extremadamente escaso, temor a perder el control de los impulsos. Cabello en punta, fantasías cargadas de pulsiones agresivas. Barba, bigote o vellos, sentimiento de inadecuación sexual. En cuanto a la nariz, es esencialmente poseedora del símbolo sexual. La nariz sombreada o cortada se relaciona con sentimiento de culpa por prácticas sexuales. También indica inseguridad. La nariz reforzada sugiere un intento de compensación a causa de una sexualidad inadecuada. Fosas nasales acentuadas indica agresividad. El cuello lo destacan los sujetos que se hayan perturbado a causa de la falta de coordinación entre sus impulsos y sus funciones intelectuales. Un cuello alto y delgado lo tienen moralistas educados, rígidos,
Cuello corto se le asocia con el impulso, el del mal humor, impacientes y poca tolerancia a la frustración. El que dibuja manzana de Adán tiene fuertes impulsos sexuales. En cuanto a a los rasgos de contacto, tenemos a los brazos y manos. Si tiene contornos imprecisos, en cuanto a las manos están oscurecidas, indican falta de confianza en los contactos sociales, en la propia productividad en ambas cosas. Si las manos aparecen sombreadas vigorosamente, sugieren culpabilidad con relaciones a impulsos agresivos. Colocarla detrás de la espalda u ocultarlas en los bolsillos, por ejemplo, indican deshonestidad o que ocultan algo. Pegados al cuerpo, represión de los impulsos. Delgados y frágiles, sumisión y débiles contactos sociales. Es influenciable. Omisión de brazos refleja depresión. Brazos largos, que por lo menos den hasta abajo de la rodilla, indica ambición del sujeto. Manos sobre los genitales, sentimiento de culpa de la persona. La mano son muy importantes por ser punto de más contacto. En un adulto, dibujar los dedos sin la mano indica agresión infantil. Los dedos cortos y redondos implican infantilidad de este. Son emotivos y sensibles ante cualquier crítica. Si están los dedos severamente sombreados o reforzados, se considera como indicadores de culpabilidad de la persona. Los dedos en forma de punta han sido observados a sujetos agresivos. Dedos en forma de palos indica agresividad. En cuanto a las piernas y los pies, piernas pequeñas, delgadas, temblorosas, implican sentimiento de deficiencia. Pegadas entre sí, indican un intento de controlar por sus impulsos sexuales. Pies fálicos en forma de pene, por ejemplo, indican sentimiento de insuficiencia sexual que le genera preocupación. Vestido y sin zapato indica agresividad patológica. Pie ovalado indica posición dependiente en el plano social. Encerrar los dedos del pie con una línea evidencia represión a las tendencias agresivas. Los rasgos corporales. El tronco, cuando aparece redondeado, indica sensibilidad. Cuando es anguloso, indica frialdad. Tronco delgado implica descontento con su propio cuerpo. Líneas para representar abdominales implican intento de tener o demostrar poder físico. Los senos, los varones emocionales y sexualmente inmaduros dibujan senos sombreados o borroneados, etc. En cuanto a la línea de la cintura, una cintura excesivamente apretada, dando una apariencia de corsé, sugiere un control precario de los impulsos agresivos y sexuales. Acá también tenemos indicadores anatómicos, los órganos internos. Las indicaciones claras de los órganos internos se producen raramente, excepto a que también aquí en los esquizofrénicos son los únicos que dan unas indicaciones anatómicas. Socialmente su hostilidad se manifiesta bajo la forma de comentarios críticas que le hacen las personas hacia alguna enfermedad que tengan. Se vuelven ofensivos ante esto. Que dibujan huesos, resuelven los conflictos generados por los impulsos agresivos, reprimiéndolos, desarrollando formaciones reactivas o negando su utilidad en diversas maneras. Viene a ser esquizofrenia. Los órganos sexuales rara vez se observan, excepto en los dibujos de esquizoides o sujetos que no respetan las normas, en este caso los violadores. Las ropas, desnudo, poco ajusta a la realidad y a las normas. Ropa mínima con ropa interior. Indica deseo de independencia, rebeldía y liberación. Ropa con exceso de detalles, adornos, indica egocentrismo, por problemas de tipo sexual y cierto infantilismo. Viene a ser una persona sociable. Ropa ceñida indica empleo de sexualidad para satisfacer necesidades afectivas y de aprobación. Ropa formal implica rigidez e incapacidad para acomodarse en situaciones ambientales. Los botones
El énfasis de los botones ocurre especialmente en los sujetos dependientes, en los infantiles y los inadaptados. Los que dibujan más de 7 botones indican dependencia, inmadurez a la vez e inseguridad. Una línea central entre la camisa indica sentimiento de inferioridad corporal. Dibuja bolsillos y da énfasis en los bolsillos es propio de sujetos infantiles independientes. Gran cantidad para dibujar bolsillos indica dependencia. Circulares implica sumisión y pasividad. El zapato y el sombrero. El zapato en forma de peneofálica indican o con borraduras notan en hombres impotentes. Zapato con hebilla indica dependencia. Zapato con pasador implica dominio de sí y control de los impulsos. Cuando el sombrero aparece en el dibujo con ausencia de otras ropas, es signo de regresión de la persona. El sombrero puntiagudo indica control precario de los impulsos agresivos. La transparencia en el sombrero, bueno, en este caso que se vea el cabello, es indicador de una conducta sexual infantil. Último, tenemos otras prendas. En cuanto a los lentes, sentimiento de culpa, preocupación, timidez, prudencia y diplomacia. En cuanto dibuje un abrigo, necesidad de afecto y protección. Correa, control y racionalización de la atención, significa dependencia. Reloj, sentimiento de obligación y presión. Pañuelo, el que dibuja un pañuelo tiene sentimiento de dedicación social. Aretes, anillos, son indicador de narcisista social. Interés por el aspecto físico o metrosexualidad. Collar, inseguridad y búsqueda de apoyo emocional. El que dibuja una cruz tiene sentimiento de culpa. El que dibuja guantes, timidez, le obliga a evitar relacionarse a los demás. Y bueno, muchas gracias. Con esto fue lo último para el tema del test de Macobre. Muchas gracias.